Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un slipper, también llamado zapato tipo americano. Es entre la familia de la bailarina y la pancha, ¿sí? La diferencia con la pancha es que generalmente la pancha tiene capellada, elástico y caña, y el slipper es con las líneas muy similares pero en una sola pieza. Es ese típico zapato que vemos generalmente de material de terciopelo, con bordados en la capellada, y generalmente se hace con el borde ribeteado. Para empezar nuestro slipper necesitamos haber hecho el encuadre en la horma correspondiente. El slipper es un zapato con un poco más de altura de la pieza en la parte del empeine. Nosotros lo que vamos a hacer desde el punto cero, vamos a subir 5 centímetros, vamos a hacer una marca. Ese sería el tope de nuestro modelo. Puede ser más alto, puede ser más bajo. Recuerden que trabajamos una medida estándar para que al corregir todos tengamos el mismo diseño. Bueno, entonces subimos 5 y desde el cruce de ejes voy a subir 2,5. 2,5 es lo máximo que me voy a poder ir hacia atrás, y ahí va a desembocar la curva de nuestro modelo. Si yo me voy más atrás, es muy probable que este zapato no lo pueda sacar de horma. Pero lo que sí puedo hacer es irme más adelante, desahogar mi zapato más adelante. Ojo que también eso lo que puede generar es que el copete de nuestro modelo quede medio volador, ¿sí? Medio separado. Entonces de esta manera guardo un poco la subida y la subida, que no sean muy diferentes o muy distanciadas, para que esto quede en bloque y no, como les decía, medio volador. Subimos 5, subimos 2,5 y ahora lo que vamos a hacer es conectar esas dos marcas empezando a dibujar nuestra capellada. Acordate siempre que desde lo que es el centro de horma tenemos que salir a 90 grados del centro. Después podemos empezar como a curvar o a bajar, pero es importante que lo que pasa por el centro pase a 90 grados, para que cuando yo haga el molde en espejo no me haga ni un techito ni una V. Empezamos a dirigirnos hacia la marca de abajo. De ancho esto tiene unos casi 3 centímetros, que me va a dar un total de 6. Te diría que no lo hagas de menos de esta medida, porque te va a quedar un copete muy finito y queda raro. Entonces ya nos conectamos con este lugar. Ahora vamos a hacer la cavidad de este escote, que tiene que tener por lo menos 1 centímetro. Si tiene un poquito más, mejor, ¿sí? 1,2, 1,3 más o menos de apertura. Esta apertura es importante, porque después vas a ver que en esa curva vamos a meter el cambre. Entonces, si yo tengo una curva muy cerrada, no lo voy a poder cambrar. Por ende, me voy a ayudar con esta curva de un poquito más de 1 centímetro. Y lo que puedo hacer ya a partir de estos modelos es jugar un poco con la línea de caña. ¿Sí? Ya no es necesario que sea tan estructurada. Solamente lo que debo dejar sin tocar es la primera parte de la línea del encuadre. Acordate siempre esa regla de lo que tengas de altura talón, déjalo sin tocar lateralmente. Ejemplo para el 36, tengo 6 de altura talón, dejo 6 sin tocar para nada. Pero después puedo llegar a bajar un poco, a hacer un poco más canchero este escote, más desahogado le llamamos, ¿sí? Cuando es un poco más bajo de lo reglamentario. Entonces ahí va tomando un poco de forma nuestro modelo, bajando un poco acá y un poco acá. Lo dejamos un ratito en cámara. Es un modelo difícil, ¿sí? Si bien parece sencillo, una sola pieza, es difícil de dibujar para que finalmente nos guste cómo van conjugándose todas estas curvas. Lo dibujamos y una vez que está, vamos recortando todo lo que no pertenece al modelo. Bueno, nos va quedando algo así. No importa si acá no quedó perfectamente prolijo, sabemos que esto se puede
en prolijar o retocar cuando pegamos el patrón en cartulina. Entonces, acá veo más o menos cómo me va a quedar. Si vos quisieras, como te decía, hacerle algún bordado o coserle algún aplique, este es el momento de, aunque sea, marcar con un círculo o con un rectángulo en qué zona te gustaría que esté ese bordado o ese aplique. Y bueno, qué mejor que tener el aplique en mano o las dimensiones del bordado que te gustaría, apoyarlo y dibujarlo exactamente acá. Pero bueno, esto se los dejo como dato, porque cada vez que quieran hacer un aplique en un zapato, el momento de probarlo es cuando tenés la cinta en la horma. Ahora vamos a despegar el patrón, luego de haber recortado todos los excedentes. Vamos a pegarlo en una cartulina simple. Recordamos que lo primero que se pega en todo patrón es el armado, desde el centro hacia los extremos. Del punto 0 en adelante ya puedo ir acompañando con el lápiz, planchando. Voy hacia atrás, acompaño también planchando. Acá se me rompió un poquito, pero ahí lo acomodamos, planchamos hacia abajo el talón y siempre dejamos para el final la parte del empeine. Acá, como les decía, es muy importante la cavidad de la curva. Entonces la conservo, la ayudo, la empujo hacia arriba y todo este voladito lo vamos a meter con tranquilidad en el punto 0. Nos queda así. Ahora vamos a hacerle un par de retoques para que quede más lindo, más estético. Bueno, lo primero que le vamos haciendo es rectificar del punto 0 para arriba y del punto 0 para adelante. Después vamos a suavizar todo lo que es el escote y le vamos a sacar los 2 milímetros que sacamos siempre hasta la mitad del talón. Después le vamos a dar armado. Bueno, ya corregimos todo lo de arriba. Recordá que si esto te cuesta un poco, la mejor forma de pulir una línea continua es cuando la estás cortando. Ahora vamos a trabajar el armado de siempre. 13, 18, 13 y regla. Ahora lo vamos a ir cortando. Recordá que las partes rectas las tenemos que cortar con regla y cuchilla. Recortado, nos queda el modelo así. Para sacar lo que es la capellada, que es entera, necesitamos preparar una cartulina doble. Lo voy a cambiar de esta manera para que entre en cámara, pero acordate que siempre es más cómodo y más práctico con la punta del patrón hacia vos. Para hacer este cambre vamos a poner el patrón alineado desde el punto 0 en adelante. El copete nos va a quedar por fuera. Marcamos en el armado la zona 1, que es la zona antes de llegar a la articulación, hasta aproximadamente acá. Paso 2, pinchamos en el cruce de ejes y vamos a meter el cambre. Entra el copete entero. Vamos a dibujarlo hasta pasar la curva que habíamos hecho. Nos queda como si fuera una J. Voy a hacer una marquita para que tengan referencia de hasta dónde dibujar. Como tengo el empeine adentro, estoy rotando el ancho, entonces me marco un indicio de a dónde se fue el ancho de la zona 2. Último paso, recordá siempre que las cañas no me pueden quedar caídas, entonces voy a ir a este último lugar donde dejé mi dibujo y justo desde ahí sostengo en el patrón, punta adentro, y dibujo desde acá todo lo que me faltaba para atrás. Todo lo que llamamos
la zona 3. Nos queda así. Zona 1 por un lado, zona 2 que es la que tenía el cambre y zona 3 que era la parte de enderezar. Al principio de este molde te decía que el espacio de esta curva es muy importante y que no podía ser muy chiquita. Fíjate que si comparamos lo que es la curva del patrón con respecto a la curva de nuestro dibujo final, tengo una diferencia. La curva del dibujo final está más cerrada, justamente porque dentro de esta curva nosotros logramos meter el cambre. ¿Cómo lo hicimos? En estos 3 pasos que hicimos hace un ratito. Sostuvimos, trajimos hacia adentro, curva incluida, sostuvimos nuevamente y terminamos. Con estos giros, nuestra curva se achicó, pero lo que logré fue meter este pedazo de empeine que en un principio me quedaba por fuera de la cartulina. Entonces, si vos tenés una curva muy chiquita, por ejemplo de 5 milímetros, no vas a poder hacer todos estos giros, porque en el último giro la curva se te va a cruzar sobre sí misma. Podrías hacer una prueba para darte cuenta de lo que te estoy contando. Así que acordate, por lo menos de curva 1 centímetro, 8 milímetros como mínimo. Esto es medio delicado porque digamos que una curva muy chica no te permite cambrar, pero una curva muy grande queda muy grosera. Así que siempre buscamos la estética en todo lo que hacemos. La curva no te va a quedar así de cerrada. ¿Por qué? Porque cuando vos armes esto, la curva se vuelve a abrir y el empeine vuelve al lugar al que pertenece. Esa es la magia del cambre. Te preguntarás qué pasa con esto. Esto lo suavizo un poquito, ¿sí? No es que me van a quedar unos picos, suavizo apenitas. Esto es importante porque, como te mostraba en el cambre, conservo siempre los anchos en cada momento. Esto nunca ni se achica ni se agranda, es tal cual lo que me dice el patrón. Esto lo vamos a dejar para ribetear. Entonces, cuando vos trabajás con un ribete, el ribete es una tira aparte de material que puede ser de cinta, puede ser de cuero, de sintético, de lo que quieras. Para ribetear, el material se deja al corte. Entonces, así como está, lo vamos a cortar. Si la curva te costó cortarla, vas a agarrar un pedacito de lija al agua de un gramaje finito, la curvamos y podemos lijar un poquito para sacar estos desperfectos. Este molde se llama corte 2 por par 36 o el número que hagas, ribeteado cerrado. Ahora vamos a ir con el forro. Para hacer el forro te doy 2 opciones. La primera y más sencilla es pasar esto que ya está cambrado a cartulina doble, agregarle 8 milímetros de refilado y convertirlo en forro. Sacarle los 4 milímetros en la parte de atrás, sacarle los 5 milímetros en el armado y diseñar y hacer aparte un talón de forro. Eso te permito hacerlo siempre y cuando el material de corte que vos uses sea delgado y adaptable a la horma, o sea, que sea un material que acompañe, que no sea muy duro ni muy acartonado. Y también el forro tiene que tener las mismas cualidades, tiene que ser muy flexible. Porque si los dos materiales o uno de los dos materiales, corte o forro, son muy duros, el cambre no te va a levantar acá, en esta zona, y te va a hacer arrugas y va a quedar feo. Entonces, lo podés hacer igual siempre y cuando los materiales sean delgados. Como esa es una forma más fácil, te voy a mostrar la opción más difícil o con más partes, pero la que te asegura que no te haga ninguna arruga, que sería hacer un forro inglés o un forro de línea inglesa. Para este forro tenemos que hacer un patrón. Entonces, en una cartulina simple copiamos el contorno de nuestro patrón. El contorno y el punto cero. Lo empezamos a convertir en forro dándole refilado en la parte del escote, -4 en el talón para achicar el contorno y -5 en el armado.
Nos queda así. Los 8 de refilado no te van a entrar en la curva, entonces en donde se crucen los de arriba con los de la caña, haces una curva suave y listo. Total, después todo esto se refila. Todo se refila. Ahora tenemos que dibujar una capellada, una parte central o de cañas y un talón. La línea de capellada va a salir desde el punto 0 o un par de milímetros por delante y vamos a salir el primer tramo a 90 grados y después hacemos una línea suave hacia atrás, esquivando tocar los metatarsos. Y por atrás hacemos un talón en el cual podemos trabajar 4,5, 5,5 y unimos. Ya tengo 3 partes. Las 3 las tengo que llevar a cartulina doble. La caña doble acá, el talón doble acá, capellada doble acá. A esta capellada le falta una cosita más y esa cosita es agregarle desde los -5 1 centímetro en la punta. Ese centímetro lo unimos con los -5. Ese centímetro lo necesito porque al haber cambrado el corte, esta distancia creció con respecto al patrón. Fíjate que es casi 1 centímetro de diferencia lo que creció. Ese centímetro, si no lo agregamos en el forro, lo que va a pasar es que nos va a quedar corto y nos vamos a dar cuenta recién cuando esté aparado. No es nada terrible, o sea, se puede solucionar, pero mejor preverlo y solucionarlo antes. Ahora vamos a cortar esto por sus nuevos márgenes y luego en estas 3 partes. Primero nos queda así y ahora lo cortamos. Después nos va a quedar así. Vamos a preparar 3 cartulinas dobles. Una para el talón, que es doble atrás, una para la caña y una para la capellada. Empezamos con la capellada. Vamos a poner el doblez a la derecha, apoyamos este molde, dibujo y solo me queda agregarle 8 milímetros de empaste. Recordá que en el extremo hay que hacerle una diagonal o chanfle. Le damos 8 y cortamos. A este forro también le vamos a hacer un pequeño corte en V en el centro. Forro 2 por par. Vamos con la caña. Cartulina doble a la derecha, apoyamos el centro. Dibujamos toda la pieza. A esta no hay que agregarle nada, ni adelante ni atrás, porque estos límites van a quedar al corte y arriba ya tiene refilado. Lo que sí va a pasar es que te hace como un pico en la parte de adelante. Ese pico lo podés dejar o lo podés suavizar. No te va a molestar para nada en el momento de aparado. Así como está, lo cortamos. Forro 2 por par 36. El talón necesita la preparación previa. Desde abajo para arriba, 2 centímetros, le vamos a hacer una pinza. Desde ahí hasta el tope superior, rectifico y esto lo voy a recortar. Me queda así. Lo llevo a cartulina doble, doble a nuestra izquierda. Lo dibujamos y le vamos a agregar 8 milímetros de empaste en el lateral también haciendo chanfles arriba y abajo. Cortamos. Forro 2 por par 36 cerrado. Ya tenemos las 3 piezas de forro. Esta empasta con esta
Por eso a esta le agregamos 8 y a esta nada. Al empastarla, la caña ya va a levantar. Y caña empasta con talón. Por eso el talón tiene empaste y la caña está al corte. Ya tenemos entonces todas las piezas para el forro y también la pieza de corte para este slipper. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.